Específicamente, y lo hemos visto en los últimos meses, pese a las denuncias, a la situación de la violencia intrafamiliar, la contención que la policía está intentando dar en estas cifras que se presentan de violencia al interior de los hogares, por supuesto de muchos comercios cerrados, de toda la situación que se está viviendo luego de una crisis económica que se está viviendo y que tiene un espejo o un impacto en la seguridad de los ciudadanos. Algo que sí hemos visto realizarse son trabajos de inteligencia como posiblemente en mucho tiempo no lo habíamos visto, y esto sí hay que reconocer que es precisamente a partir de la administración del secretario Omar García Harfuch, quien también el día de ayer presentó un plan, el plan de operación para el regreso a esta nueva normalidad, sabiendo todos que vamos a enfrentar pues una situación complicada de seguridad a la que nos ha enfrentado la propia crisis económica, que la pandemia, que esta emergencia sanitaria que hemos tenido en todo el país, pero particularmente en la Ciudad de México por su densidad, nos hará enfrentar también. Se ha diseñado en 5 ejes, tengo entendido, y esto va directamente a diferentes manifestaciones de la ciudadanía en lo general y en lo particular. Pero ¿quién mejor que él para darnos más detalles a propósito de esta nueva operación? Te saludo con muchísimo gusto, secretario Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenos días. Muy buenos días, a sus órdenes, gusto saludarlo. Y nada más comentar de la disminución de los datos, de la disminución de los delitos, de las cifras del secretariado. Sí comentar que a pesar de que recibimos con gusto estas cifras, de que sí hay una disminución, pues comentarle a la ciudadanía que de ninguna manera estamos satisfechos con esto, con los resultados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene la obligación de continuar trabajando para en diciembre poder entregar mucho mejor resultado de lo que hemos hecho hasta ahorita. Si bien hay una disminución en varios delitos, falta muchísimo por hacer, y es justamente por lo que se está implementando este plan operativo con acciones muy precisas ahora que regresemos a la nueva normalidad. Así es, 5 ejes primordiales, vámonos por partes. El primero que presentas es estas operaciones semanales por alcaldía. Justamente reportábamos hace un momento, ustedes mismos reportan un incremento de violencia en 3 delegaciones, particularmente en la Ciudad de México, que son la delegación Cuauhtémoc, la Gustavo Amadero y la Venustiano Carranza. A pesar de que sí, también es evidente que ya la nota no es y no hay detenidos, ¿no? Que era lo que en lo que generalmente se termina la nota. El día de hoy es sí hay detenidos, pero la violencia, al menos en 3 delegaciones, se incrementa. Este primer eje de operaciones semanales por alcaldía, ¿en qué consiste, secretario? Este plan lo vamos a reforzar en junio, pero en realidad lo comenzamos a mediados de abril. Si usted recuerda, el 4 de abril tuvimos varios lesionados por arma de fuego en la alcaldía Miguel Hidalgo. Fue tremendo, fueron dos eventos en la noche con 1 hora de diferencia. Al día siguiente se logró la detención de 5 personas, esos mismos detenidos que después la Fiscalía General de Justicia logró obtener las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio. Y esa semana implementamos los cateos semanales en esa alcaldía, lo cual nos dio alrededor de una semana tener como 28 detenidos aproximadamente, y vimos una disminución de la violencia por unas semanas. Ahí es donde decidimos implementarlos de manera semanal, y después de Miguel Hidalgo fue Tlalpan, después Cuauhtémoc, después de Venustiano Carranza, Iztacalco, Tláhuac, Coajimalpa la semana pasada. Esto en junio. Vamos a continuar con estas operaciones. ¿En qué consiste esto? La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a partir del 26 de diciembre, que ya tiene las facultades para investigar, después de que se aprobó la ley por unanimidad que aprobó el Congreso, lo cual agradecemos muchísimo, pues cambió totalmente la manera de operar de la Secretaría. Ahora podemos ser auxiliares del Ministerio Público de una manera mucho más activa, ayudar a integrar las carpetas de investigación, rendir informes, convertir lo que antes solo era inteligencia, ahora lo convertimos en actos de investigación que obran en una carpeta. Vamos a continuar con esto. Estos operativos semanales, ¿en qué consisten? Identificamos puntos de narcomenudeo, rendimos los informes ante la Fiscalía General de Justicia y se operan en coordinación con ellos. A veces nos apoya la Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina en varias operaciones que hace la Ciudad de México, lo cual también agradecemos mucho.
Estos operativos semanales, a pesar de que son de narcomenudeo, sí quiero dejar claro que no es un combate contra la venta de droga, es un combate a la violencia. El narcomenudeo, la finalidad de estos operativos no es erradicar el narcomenudeo, no es acabar el narcomenudeo, es erradicar la violencia, los homicidios, las lesiones dolosas por arma de fuego, la extorsión, el cobro del piso. Estos delitos, como el narcomenudeo, va asociado a una cantidad impresionante de delitos, que es justamente lo que estamos combatiendo con estos operativos semanales. Claro, el siguiente punto, la capacidad de respuesta, y esto es importantísimo, particularmente en este momento. En cuanto a las denuncias que se reciban, desafortunadamente no se reciben tantas como se quisiera, porque cuando una mujer o un niño o una niña se encuentran encerrados con su agresor, como es lo que está ocurriendo en este momento, en muchísimos casos lo sabemos, pero ustedes pretenden implementar una unidad especial para atender las denuncias que sí se hagan de violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Para nosotros es muy importante fortalecer la capacidad de respuesta y atención de la violencia a la mujer principalmente. Sí, a todos los rubros, niños, etcétera, pero principalmente a la mujer, porque a pesar de que no hubo un incremento en las carpetas de investigación en esta pandemia de violencia, pues sabemos que eso no es la realidad, no necesariamente es la realidad. Qué importante que lo digas, secretario. Qué importante que digas que no las denuncias, porque hay quien no piensa así y además lo ha dicho diferente. No significa que cuando no hay denuncias, que la realidad no sea esa exactamente. Hay muchos factores. Hay veces que, imagínese usted una mujer que está encerrada en un departamento de 50 metros cuadrados con su agresor a 2 metros. Así es. Entonces, cuando logra hacer la llamada de auxilio a la policía, ahorita lo que estamos haciendo, un ejemplo, que esto también ya lo vamos a reforzar en junio, pero ya lo venimos haciendo, lo ideal sería que llegara la unidad de género, que ya la tenemos funcionando, pero en la realidad llega la patrulla del sector, que es la más próxima. Nosotros nos gustaría aumentar la capacidad de la unidad de género que tenemos en la Secretaría para que fueran ellos, que son más especializados, a atender estas denuncias. Hoy en día llega la patrulla que esté más cercana, el 911 despacha a la patrulla más cercana, llega y el compañero de la patrulla o que esté a tierra tiene la instrucción de intentar separar a la víctima, sacarla de su entorno, es decir, que sea parte de sacarla de su domicilio, etcétera, para una entrevista de unos cuantos segundos o minutos y saber que no está siendo coercionada para decir fue falsa alarma, no pasó nada, etcétera. Tenemos una gran cantidad de detenciones en este periodo, de enero a la fecha, por abuso sexual, por violencia intrafamiliar, etcétera, donde en ese momento se separa a la víctima, se lleva a la Fiscalía General de Justicia, al área de víctimas, que la verdad es bastante buena lo que tiene la Fiscalía General de Justicia. Tienen gente muy humana, con mucho compromiso, y nosotros llevamos al agresor y lo ponemos a disposición del Ministerio Público. Desafortunadamente, pues prácticamente toda nuestra historia en el país, una de las cosas que más duelen a la ciudadanía, y tú lo sabes perfectamente, es la impunidad. Porque se pueden hacer las denuncias, puede haber una capacidad de respuesta lo más inmediata posible, que de nada va a servir si el agresor queda libre después. Ha habido, y lo sabemos, una descoordinación que se ha ido trabajando a lo largo particularmente de los últimos meses, precisamente con la Fiscalía, porque esto no ocurra, pero sigue siendo una posibilidad. ¿Cómo han avanzado en eso, secretario? Hemos avanzado, se lo digo de manera muy transparente y real, hemos avanzado mucho en la coordinación con la Fiscalía General de Justicia. No es la misma coordinación que teníamos en octubre, que yo ya estaba aquí en la Secretaría, ese fue el mes que llegué, a la relación laboral que se tiene ahorita. Hemos ido afinando muchas cosas. La Fiscal General de Justicia creo que anunció cambios también en el área de delitos sexuales de la Fiscalía, es decir, ellos también han ido fortaleciendo el área, porque recae más allá. La Secretaría, lo que nosotros hacemos es inmediatamente poner a disposición al agresor, inmediatamente, y separar a la víctima. Eso es muy importante. Al principio se cometían errores verdaderamente graves, donde subían a veces al agresor con la víctima, pues eran cosas ilógicas que ahorita le aseguro no pasan. Una de las acciones más importantes, de uno de estos 5 ejes más importantes, sin duda,
es los operativos que van a montar o que ya están montando ustedes en el transporte público, particularmente en la zona que más preocupa siempre, que es la que colinda con el Estado de México y donde vemos que pues la violencia al interior del transporte público es prácticamente ni sostenible, pero imparable tampoco. ¿Qué se está haciendo en este momento? Porque a partir de este regreso, pues puede empeorar. Nosotros, bueno, si usted recuerda en el último informe de la jefa de gobierno, ella públicamente dijo que una de las prioridades para ella era erradicar, primero disminuir, obviamente, el robo a transporte público. La instrucción que nos dio en diciembre era atacar ese delito, digo, muchos otros ahorita porque estamos hablando de robo a transporte público, y hemos tenido una gran cantidad de detenidos de enero a la fecha en robo a transporte público, robo a microbús, etcétera. Yo creo que hay delitos, bueno, estamos convencidos que hay delitos que no bajan simplemente por un patrullaje, que no bajan porque haya puntos de revisión, que bajan si se logra detener a las personas que cometen estos delitos. Claro, claro. Si no hay detenidos, no hay forma de que baje el delito. Y en el caso de robo a transporte público, a pesar de que sí se registra una baja considerable, pues tenemos gente que sufre todos los días por personas que se suben a robar al microbús y quitarles todo lo que traen. Claro, y preguntarte algo muy importante, secretario, a propósito de la coordinación o la manera en la que se está llevando a cabo esta coordinación de los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en las actividades que comparten o que van a compartir pues a partir ya de hace unas semanas con la policía. Mire, nosotros siempre hemos tenido el apoyo y el respaldo de Fuerzas Armadas. No, nada más lo que sí quiero dejar claro es las Fuerzas Armadas, digamos, no patrullan con nosotros. Usted no va a ver una unidad de Sedena patrullando con nosotros o de Marina, salvo en casos especiales y operaciones especiales que implementamos con estas instituciones, que normalmente son por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Subsecretaría de Inteligencia, de la propia Secretaría, es quien tiene la mayor coordinación con estas instituciones para objetivos muy específicos o acciones muy específicas como cateos que vieron las semanas anteriores. En el caso de Guardia Nacional, ellos nos ayudan en la periferia de la Ciudad de México, pero siempre va acompañado de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es decir, el primer respondiente somos nosotros. ¿Hay suficientes elementos, secretario, para atender todo lo que tienen que atender? No hay suficientes elementos porque desde el 2014, la Secretaría de Seguridad, del 2014 a la fecha, antes de enero al 2019, del 2014 al 2019, para ser exactos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue perdiendo un estado de fuerza de alrededor de 5,000 compañeros, lo cual repercute de manera directa en los sectores que tiene la Ciudad de México, la Secretaría. La instrucción de la jefa de gobierno fue poco a poco dar de alta, cambiamos también la Universidad de la Policía, cuando llegamos a la Secretaría se formaban en 3 meses los compañeros, pues es imposible formar un policía en 90 días. Ahorita cambiamos la Universidad de la Policía a 8 meses, que tampoco es lo óptimo, pero también no podríamos hacer, no tendríamos el tiempo ahorita para hacerlo una academia de 1 año y medio, etc. Y hemos reforzado ya de este déficit de 5,000 policías que tenemos, ya tenemos ahora 1,000 más ya trabajando en las calles y la meta es llegar a 2,500 a final del año y en el 2021 poder estar ya completos con estos elementos que se han perdido en los últimos 5 o 6 años. Para mejorar la calidad de la policía, para que haya más elementos, para que haya elementos mejor preparados, pues también hay que mejorar las condiciones en las que la policía trabaja, el sueldo que gana, la situación en la que se desarrolla su día a día y, por supuesto, su seguridad. Una materia que también ha quedado a deber, secretario. ¿Cómo han ido avanzando en esta materia? Eso que usted comenta es muy importante. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, nosotros siempre pedimos que valoren a la policía, pero pues tienen que ser primero valorados por su misma institución y eso muchas veces no pasó. La jefa de gobierno le otorgó desde el año pasado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a los policías, un incremento del 9%. Eso nunca había pasado. Siempre había un incremento del 3%, del 4%, del 5%. La jefa de gobierno desde el año pasado le otorgó a la policía un incremento del 9%. Somos la única institución, no sé si en el país, pero lo que sí le puedo asegurar es que somos la única institución que ha recibido un incremento del 9%.
lo cual nos ayuda muchísimo. Nos acaba de confirmar la jefa de gobierno que este año también nos dará el incremento del 9%, lo cual eso ayuda muchísimo a los compañeros. Sí, y a propósito de estas condiciones para los policías, no te quiero dejar ir sin preguntarte sobre, pues por supuesto, las manifestaciones que ocurrieron el día de ayer. Tú has hablado de que no hay adeudos, que el pago que, digamos, se tiene pendiente se iba a realizar el día 15 de este mes, y eso es algo que además los propios manifestantes que se pronunciaron el día de ayer tenían conocimiento de esto. Sí, mire, fueron 140 compañeros los que se manifestaron, entre ellos había algunos pensionados que ya no forman parte de la institución al día de hoy, pero fueron 140, en su mayoría eran de la policía auxiliar, y justo lo que les estábamos explicando, el retroactivo se paga normalmente en mayo, normalmente, no que tenga que ser una obligación que se pague en mayo. Eso no depende de la Secretaría, son recursos que dispersa la Secretaría de Finanzas y que manda a la Secretaría. Ahorita todos sabemos cómo está la situación económica y a veces los pagos se retrasan, no se retrasan los sueldos, quiero dejarlo claro, no es que se retrase la quincena o el pago al compañero, lo que a veces se retrasa son retroactivos que no pasan en un mes. Claro, pues el secretario... Va a continuar el aumento. Sí, pues eso es muy importante porque particularmente en este momento y en los momentos que están por venir, pues necesitamos una policía unida, no descoordinada y muchísimo menos en su interior. Secretario Omar García Harfuch, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Muchísimas gracias, sus órdenes.